Acciones de recuperación para las familias afectadas por el volcán de fuego. Niños y jóvenes, los invitamos a asistir a clases este 9 de julio. Por mi futuro y mi presente, a clases nuevamente. Ministerio de Educación, Gobierno de Guatemala. Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Estamos nuevamente con ustedes acá en la programación de Canal de Gobierno con el Espacio Educativo. El Ministerio de Educación tiene detalles informativos que quiere compartir con todos ustedes y los conocerá en el siguiente bloque. Es hora del Espacio Mineduc. Un vasto número de organizaciones y de profesionales mayas en particular se dieron a la tarea de argumentar todo ese proceso de diversidad cultural. Fui parte de ese proceso. Y en esa búsqueda conceptual y teórica me encontré con un científico soviético, el doctor Alexander Oparin, que decía que para entender el cosmos, entender la naturaleza, el universo, había que empezar por entender una célula unicelular. Es decir, entendiendo la célula unicelular podríamos entender el universo. Conceptos bastante aparentemente opuestos, sin embargo, en el concepto de la complejidad y del holismo son exactamente lo mismo. Y de esa cuenta fue que fue evolucionando el planteamiento de los pueblos indígenas, en particular del pueblo maya, que tiene una exposición muy admirable sobre cómo surge la vida y sobre cómo se desarrolla la vida. Y es así como el planteamiento en la cosmovisión y las ciencias mayas sustenta cómo el ser humano surge de la madre tierra y es la madre tierra, y que por tanto tiene las cualidades que tiene que desarrollar en conciencia para poder armonizarse con ella. Si alcanzamos el paradigma holístico, el paradigma de la complejidad en la educación, seguro que vamos a tener muchos impactos en la política, en la economía, en la organización social, en la organización institucional. Y es por eso que en esta ocasión el Ministerio de Educación, a través del Viceministerio de Educación Bilingüe e Intercultural y la DIGEVI, nos honramos con tener al doctor Carlos Maldonado, colombiano, filósofo colombiano de una trayectoria muy amplia, y lo hemos invitado a través de la coordinación del doctor Asmitia, director del programa del doctorado en educación en Guatemala, porque sabemos que los aportes que nos puede dar son muy importantes para alcanzar esta reforma educativa por la cual venimos trabajando ya hace muchos años. Esta es una de esas actividades que hemos coordinado con el doctor Óscar Asmitia, en donde compartimos con profesionales de alto nivel que han estado estudiando e investigando temas tan importantes como los que hoy vamos a hablar. El tema del holismo, del respeto a la diferencia, el tema de la ciencia y el humanismo, etcétera. Hay tantos aspectos en una visión diferente, en un paradigma diferente, que es muy bueno que el sector de educación reflexione en torno de ello. De manera que, sin más, repito mi agradecimiento al doctor Maldonado por estar hoy acá con nosotros, por compartir esa experiencia y ese cúmulo de aprendizajes. Hemos visto y tendrán ustedes la oportunidad de conocer algo del currículum del doctor, muchos artículos científicos sobre temas diferentes relacionados con los aspectos que he mencionado, que seguramente serán muy interesantes para la reflexión. Lo que quiero proponerte es, si cabe la metáfora, el marco o unas bases para lo que a ti y a mí nos interesa, que es interculturalidad. Esa es una manera de llamarlo, que es diálogo de civilizaciones, o pensar la vida, que es mi principal preocupación. Para eso he desarrollado un pequeño modelo que no existe en el mundo, que se llama de biodesarrollo. Cuando leemos biodesarrollo, hay que tener en cuenta, por favor, lo siguiente. Me interesa pensar una alternativa al desarrollo, una alternativa al modelo imperante allá afuera.
que, no debo usar malas expresiones, se funda en cosas como competitividad y otro tipo de cosas semejantes. Cuando escuchamos biodesarrollo o cuando leemos biodesarrollo, la idea no es difícil. Desarrollo funge como un sufijo que pivota en torno al núcleo que es el bios. Y entonces una alternativa al desarrollo sería un desarrollo en función de la vida, ¿cierto? No en función del crecimiento del mercado, no en función de la institucionalidad, no en función del fortalecimiento del Estado y cosas por el estilo, también, pero además y fundamentalmente, ¿cómo se llama? Afirmar, gratificar, exaltar al máximo en todos los sentidos de las palabras la vida. Y entonces algunos de los temas que tendríamos serían más o menos cosas como estas. El marco general es entonces el diálogo con la economía. Dicho en términos filosóficos, la economía es la ciencia, y esto no es nuevo para ninguno de nosotros, que se ocupa de las relaciones medios-fin. Es decir, supuesto un fin, ¿cuáles son los medios para alcanzarlo? Esa sería una aproximación muy elemental de lo que sería la economía, con el reconocimiento explícito, y esto es un truismo absolutamente para todos nosotros, que hay una profunda crisis allá afuera. Mala broma. ¿Por qué acepté la amable invitación de Oscar hoy? Porque no estamos en febrero. Porque en febrero las mejores mentes del mundo, intelectuales, académicos, políticos, militares, científicos, tecnólogos, etcétera, están reunidos en Davos. Y la preocupación en Davos es una sola. ¿Cómo fue que entramos en esta crisis? Y peor aún, ¿cómo podemos hacer para salir de esta crisis? Chisme. Nadie, ellos que se reúnen, nosotros que nos reunimos en Davos, tienen, como dicen los españoles, la más puñetera idea de cómo salir de la crisis. Y entonces, el tema que nos interesa es muy sensible. ¿Por qué? Porque una crisis económica, por ejemplo, una mala gestión política, por ejemplo, se traducen en el sufrimiento de la gente. Y eso no lo podemos admitir. No es el tema de la crisis, del cierre de empresas, no es el tema del manejo de la inflación o la deflación, o cosas por el estilo, sino es el sufrimiento humano. Una mala política económica, una mala política administrativa se traduce en gente que sufre, gente que no tiene posibilidades de desarrollo y cosas por el estilo. Bien, para los que no somos economistas, la idea es muy elemental. ¿Qué es la economía? Es lo que tienes en el extremo derecho de la pantalla. La economía es macro, micro, finanzas y comercio. Y se acabó esto. El resto son materias de relleno, ¿cierto? Con una idea que no es difícil. Y es que en los países nuestros, hoy en día, macro es un tema que se ha perdido mucho. Hoy la economía, me guste o no me guste, es micro. Y la microeconomía es básicamente la conjunción entre psicología y matemáticas. Un muy refinado aparato matemático para pensar básicamente fenómenos. Pero el tema de base, Estado, economía, el tema de base, sociedad, producción, etcétera, de esto, digamos, ha pasado a ocupar lugares secundarios por diversas razones. Y entonces, hoy, aquí y en Cafarnaúm, lo que existe son básicamente 4 cosas. El orden no importa. El modelo clásico, el modelo neoclásico, no hago juicios de valor sobre eso. Tú y yo los conocemos, qué sé yo, las economías de escala y el desarrollo sostenible, con distintos nombres. Y se acabó esto, ¿cierto? No hay que meterle mucha más neurona a lo que es el tema, el problema, qué sé yo, de la economía. La dificultad es que los 4 modelos, algunos preferimos el modelo clásico, otros somos partidarios del modelo neoclásico, otros más estamos tratando por economías de escala y cosas por el estilo. Podría mencionar, por ejemplo, la obra de Max Neff, es un ejemplo. Otros somos partidarios de un desarrollo sostenible. No importa, la gran dificultad es que esos 4 modelos son eminentemente antropológicos,
antropomórficos o antropocéntricos. Y entonces el pequeño argentino que yo llevo por dentro se alegra mucho, ¿cierto? La economía es la ciencia que se ocupa de mí, y yo soy grande, ¿sí? Y yo soy grande, y todo lo demás es un medio para mí. Este problema es muy, muy grave, porque supone la distinción entre ser humano y naturaleza. Y en ese modelo, esto no es inteligente lo que estoy diciendo, la naturaleza está hecha para mi beneficio. Primera nota de pie de página. Y entonces nos introducen palabras horrorosas que no deberíamos emplear en un auditorio decente, como recursos naturales, o peor aún, recursos humanos. Como si fuera un recurso para mí, para mis intereses, para mi beneficio y cosas por el estilo. El espacio Mineduc. Nuevamente hacemos una pausa en la información que usted conoce acá en el espacio educativo. Volveremos de inmediato acá en Canal de Gobierno con más detalles que usted debe conocer acerca del Mineduc. Ya volvemos. Acciones de recuperación para las familias afectadas por el volcán de fuego. El Ministerio de Educación ha capacitado en apoyo psicosocial a los maestros para atender a los estudiantes este 9 de julio. Por mi futuro y mi presente, a clases nuevamente. Ministerio de Educación, Gobierno de Guatemala. Espacio educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Acciones de recuperación para las familias afectadas por el volcán de fuego. El Ministerio de Educación ha preparado espacios seguros y temporales con sanitarios adecuados para atender a los estudiantes este 9 de julio. Por mi futuro y mi presente, a clases nuevamente. Ministerio de Educación, Gobierno de Guatemala. Espacio educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Y después de esta pausa en la información, volvemos ya en Canal de Gobierno con el espacio educativo. Gracias por acompañarnos. Tenemos más detalles que compartir con todos ustedes. Es momento de un espacio de aprendizaje. El holismo dice que los sistemas y sus propiedades deben ser analizados en su conjunto y no solo a través de sus partes. Esto ya nos da una primera llamada de atención que nos dice: o la educación la enfocamos como un todo o seguimos cayendo en el error de la segmentación. Algo que puede ser atractivo, pero va a ser mucho más conflictivo, no complejo, conflictivo. Luego, el viceministro nos hace una llamada de atención diciéndonos y hablándonos sobre los infinitos. Como alguien dice que a través de una célula podemos llegar a entender el universo. Por supuesto, el mejor laboratorio que podemos tener para entender el universo es la célula viviente más grande que tenemos, que es el planeta Tierra. Es nuestro laboratorio único para suponer lo que pasa allá afuera a millones de años luz. Y créanme que sabemos bastante bien qué podría suceder por entender la complejidad del sistema y no una de las partes. Porque hemos adecuado un currículum al contenido, creyendo que el joven debe saber mucho contenido. Y los exitosos saben menos, pero están mejor energizados. Y los exitosos saben poco, pero lo que saben, lo saben bien. Jobs no era genial desde el punto de vista académico. Jobs era genial desde el punto de vista enérgico. Cómo él energizaba su virtud en algo que cambió al mundo. La noción de los teléfonos inteligentes, bueno, los inteligentes somos nosotros, el teléfono no tanto, la cambió él, pero no vayan a creer que porque sabía mucho. La noción de Bill Gates de hacer un software tan amigable con nosotros era porque tomó elementos que de la complejidad desperdiciamos. ¿A quién se le había ocurrido preguntar cada vez que va a insertar una tabla en Word, cuántas filas y cuántas columnas requiere? A nadie. Lotus era poderosísimo, pero no lo hacía. Y entonces desperdiciábamos espacio, desperdiciábamos energía. Son cosas que tenemos que ir entendiendo, pero que tenemos que ir aterrizando educativamente. ¿Quieren llamarse locos? Sigan haciendo las mismas cosas, esperando resultados distintos. Simple y sencillo. Pero no le hemos hecho caso.
de Albert Einstein solo se nos quedó una ecuación que la mayoría de la gente no entiende de dónde sale, ¿verdad? Pero se nos quedó E es igual a mc cuadrado. Y se acabó. Detrás de él había un reflejo de ciencia pura con complejidad neta, que trató de cambiar al mundo y no le alcanzó el tiempo. El rollo es entender holísticamente nuestro panorama diverso para potenciarlo, no para segmentarlo, para eficientarlo, pero no para dar la lista de las partes que lo componen, para que funcione y no para que sea disfuncional. Con el objetivo de llevar recreación y activar a los niños afectados por el desastre natural del volcán de fuego, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Física, continuó realizando el programa de festivales recreativos. Estas acciones se realizaron bajo la coordinación del Departamento de Recreación de DIGEF. Esta mañana se dio cobertura a los albergues del departamento de Escuintla, ubicado en las escuelas Simón Bergaño y Villegas y la escuela tipo Federación. Estos festivales incluyeron juegos lúdicos como salto de cuerda, paracaídas gigantes, juegos con pelotas y juegos cooperativos. Este programa está orientado a mejorar la estabilidad emocional y afectiva de los niños por medio del juego. Dichas actividades continuarán durante las próximas semanas en los diferentes albergues, llevando sonrisas y alegría a los niños. Un espacio de aprendizaje. Y con toda esta información estamos llegando al final de la edición del Espacio Educativo para este viernes. Queremos agradecerle su fiel sintonía como siempre y recordarle que dentro de 8 días volveremos a encontrarnos acá en Canal de Gobierno con el Espacio Educativo. Con permiso, le deseo que pase un excelente fin de semana. Acciones de recuperación para las familias afectadas por el volcán de fuego. Padres de familia, el regreso a clases es este 9 de julio. Por mi futuro y mi presente, a clases nuevamente. Ministerio de Educación, Gobierno de Guatemala. Llegamos al final de esta edición, pero te invitamos a que nos veas el próximo viernes en Espacio Educativo. Espacio Educativo, un programa impulsado por el Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Acá en Canal de Gobierno. Ministerio de Educación, Gobierno de Guatemala. Juntos avanzamos. Acciones de recuperación para las familias afectadas por el volcán de fuego. Padres de familia, el regreso a clases es este 9 de julio. Por mi futuro y mi presente, a clases nuevamente. Ministerio de Educación, Gobierno de Guatemala. Prepárate, porque es momento que veas Espacio Educativo. Espacio Educativo, toda la información de actividades, noticias, entrevistas y más. Ahora en Canal de Gobierno, Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación.
¿Qué tal, amigos y amigas? Nuevamente nos encontramos acá en Canal de Gobierno para presentarle el espacio educativo. Iniciamos de inmediato con un completo resumen de las actividades realizadas dentro del Ministerio de Educación en la última semana. Sean todos ustedes bienvenidos. Prepárate para escuchar Gestión Educativa. El Gobierno de la República de Guatemala entregará 19 escuelas remodeladas en el departamento de Jalapa. El presidente de la República, Jimmy Morales, y los ministros de Educación, Óscar Hugo López, y de Comunicaciones, José Luis Benito, entregarán 19 escuelas remodeladas en Jalapa, siendo el segundo de los 22 departamentos beneficiados como parte del plan de brindar infraestructura digna y saludable para el aprendizaje. El primer grupo de 14 establecimientos remodelados se entregó en San Luis Petén en la última semana de junio. La remodelación de las instalaciones educativas está a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, de la Cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en coordinación con integrantes de las organizaciones de padres de familia reconocidas por el Ministerio de Educación. El gobernante ha agradecido a los padres de familia que integran las OPF porque además de gestionar la atención a los niños con los programas de apoyo, ahora colaboran con orientar la reparación de las escuelas de sus hijos. Los trabajos consisten en reparar y pintar las instalaciones, instalar lámparas, tomacorrientes y láminas termoacústicas para aislar el calor, así como colocación de piso. Autoridades y docentes preparan todos los detalles para el reinicio de clases de todos los niños que fueron afectados por la erupción del volcán de fuego en el pasado mes de junio. Empezaremos clases el 9 de julio con un muy buen acompañamiento de la cooperación y un esfuerzo de organización enorme del propio Ministerio de Educación. Hay 2 campamentos designados para empezar clases el 9 de julio a las 8 de la mañana en punto. Autoridades educativas y decenas de docentes preparan los últimos detalles para recibir a partir del 9 de julio a cientos de niños y jóvenes que volverán a sus clases luego de interrupción debido a la erupción del volcán de fuego del pasado 3 de junio. El ministro de Educación, Óscar Hugo López, anunció que el próximo lunes retornarán a la actividad escolar los niños y jóvenes que perdieron sus instalaciones debido a la erupción, como quienes fueron desplazados de sus establecimientos porque se utilizan como albergues o centros de acopio. Agregó que expertos han colaborado con los docentes en la primera fase para brindar atención psicosocial a los escolares como parte del proceso previo al reinicio de actividades educativas para que sea de la mejor manera posible. La primera fase de reactivación de actividades escolares se hará en carpas especiales con capacidad para 40 estudiantes. Serán incluidos quienes estén en albergues y por ocupación de sus escuelas para albergues temporales o centros de acopio, principalmente en Escuintla. El jefe de la cartera educativa informó que el Ministerio de Educación, mediante una reprogramación presupuestaria luego de la licitación de ley, adjudicó la adquisición de 25 módulos educativos para atención de estudiantes y compra de mochilas. 2.500 docentes del nivel medio cursarán un profesorado que el Mineduc les brindará en distintos departamentos de la República Guatemalteca. El Ministerio de Educación inaugurará en agosto próximo un programa de profesorado con 3 especialidades para 2.800 docentes y directores de establecimientos de secundaria en 5 departamentos del país como parte del Plan Estratégico 2016-2020 para la profesionalización de los educadores, informó el viceministro técnico de Educación, Héctor Canto Mejía. El profesorado, que es coordinado con la organización Millennium Challenge Corporation, tendrá una duración de 2 años y se impartirá en Alta Verapaz, Sololá, Zacatepeques, Jalapa y Chiquimula, agregó el funcionario. Los beneficiados con beca para estudiar son 2.400 docentes y 400 directores de los renglones 21 y 22 que pertenecen a institutos de educación básica, Nacional Experimental de Educación Básica, de telesecundaria, núcleos familiares educativos para el desarrollo y por cooperativa, explicó el viceministro Canto Mejía. Estudiarán profesorados en comunicación y lenguaje, matemática, ciencias naturales y liderazgo educativo,
la última con énfasis especial para los directores de esos centros educativos de básico. La Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente entregó mobiliario escolar a varias instituciones educativas de su jurisdicción. La Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente entregó mobiliario a establecimientos educativos por medio del Departamento de Programas de Apoyo con el fin de beneficiar a estudiantes de preprimaria y primaria. La distribución del mobiliario está orientada a cumplir con el cuarto eje del Plan Estratégico de Educación 2016-2020 para brindar espacios dignos y saludables que contribuyen al desarrollo de la calidad educativa y ampliar la información académica. Las escuelas de preprimaria beneficiadas recibieron 60 mesas hexagonales y 6 sillas cada una, 540 mesas bipersonales con 2 sillas cada una, 37 mesas de trabajo para docente con silla, 37 pizarrones y 10 organizadores. En las escuelas de primaria recibieron 60 mesas hexagonales, mesas de trabajo para docente, 10 pizarrones y 10 organizadores. Shaira Jauregui de la Dideduc de Guatemala Occidente expresó, este proceso se llevó a cabo con la finalidad de apoyar a niños y niñas que acuden a sus clases con el entusiasmo de aprender y con la esperanza de vivir en Guatemala mejor. En Chiquimula se impartió un taller de capacitación enfocado al manejo del mantenimiento de establecimientos educativos. Profesionales de la Coordinación de Infraestructura y del Departamento de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa de FOSE impartieron un taller para compartir información con la franja de supervisores y técnicos administrativos de Chiquimula sobre el 5º programa de apoyo, mantenimiento de edificios escolares públicos, con el objetivo de brindar los lineamientos y procedimientos administrativos para la asignación de los recursos financieros. Según el acuerdo ministerial 1059-2018 del pasado 12 de abril, se instruye la creación del programa y autoriza la posibilidad de efectuar transferencias financieras a las organizaciones de padres de familia vigentes para la reparación de inmuebles educativos con daños o deterioro. Para manejar de forma eficiente el 5º programa, durante el taller se impartieron los temas cronograma de actividades administrativas para la implementación del programa y sobrepasos para su ejecución en el mantenimiento de edificios escolares públicos. El supervisor educativo de Jocotán, Chiquimula, Francisco Guerra, agradeció a las autoridades del Ministerio de Educación la implementación de este programa, porque beneficiará a la comunidad educativa al dársele mantenimiento a los edificios escolares. En Suchitepeques se entregó mobiliario escolar a varios establecimientos educativos para beneficio de los escolares. La Dirección Departamental de Educación de Suchitepeques entregó mobiliario escolar a 24 centros educativos oficiales, complemento del proyecto de construcción de aulas prefabricadas para beneficio de la población escolar, con el propósito de brindar espacios cómodos y agradables a los estudiantes. El mobiliario distribuido consiste en 30 mesas hexagonales para preprimaria, 780 mesas bipersonales para primaria, 44 cátedras, 44 pizarrones y 5 organizadores para preprimaria, con una inversión de 524.836 quetzales a cargo del Ministerio de Educación con fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. La distribución de mobiliario contribuye con el proceso que impulsa el Ministerio de Educación para la mejora de la calidad educativa y asegura condiciones esenciales que garantizan igualdad y equidad de oportunidades en los centros educativos. Amparo Gómez de Rodas, profesora de la Escuela Oficial Rural Mixta de Aldea San Pedro Cutzán, Chicacao, Suchitepeques, dijo que el mobiliario beneficiará a 40 estudiantes y 2 docentes ubicados en las nuevas aulas prefabricadas que cuentan con iluminación, espacio, calidad y mobiliario adecuado. Jaime López, encargado de la unidad de inventarios, brindó orientaciones sobre el procedimiento para elaborar el inventario, así como cuidado y mantenimiento de los recursos entregados. Apoyo psicosocial está siendo dirigido a la comunidad educativa ubicada en San Pedro y Epocapa. Con el propósito de atender a la población escolar afectada por la erupción del volcán de fuego, el Ministerio de Educación y la Dirección Departamental de Educación de Chimaltenango conformaron un equipo multidisciplinario encargado de implementar el plan de respuesta. Un total de 52 directores de establecimientos oficiales y privados trabajaron en la elaboración del plan de respuesta en atención a la población escolar afectada, que se ha dividido en 3 áreas: rehabilitación, reincorporación y reconstrucción. Parte de los objetivos trazados con dicho programa de atención es brindar apoyo psicosocial para lograr el desarrollo de competencias integrales, así como procurar la retención y promoción escolar.
Gestión educativa. Estas fueron las noticias más importantes de todo el trabajo realizado dentro del Mineduc en los últimos 8 días. Haremos una pausa en la información que usted conoce. Volvemos de inmediato en Canal de Gobierno para presentarle más acá en el espacio educativo. Ya volvemos. Acciones de recuperación para las familias afectadas por el volcán de fuego. Maestro, este 9 de julio podrás compartir nuevamente el pan del saber. Por mi futuro y mi presente, a clases nuevamente. Ministerio de Educación, Gobierno de Guatemala. Espacio educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación.